Léalo conmigo, ¿cómo dice? La bendición de Dios transforma. La semana pasada empezamos a hablar un poquito acerca de este tema, acerca de la bendición de Dios. Y es importante saber que la bendición de Dios no se debe de traducir solamente en las cosas que yo tengo, sino que tiene que ir un poquito más allá para que nosotros podamos realmente comprender que somos bendecidos. Una cosa es tener la bendición de Dios y otra cosa es sentirse bendecido por Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Y esta historia se desarrolla en el primer libro de Crónicas. La Biblia nos describe este libro de Crónicas. Años más tarde se divide en dos: el primer libro de Crónicas, y este primer libro trata acerca del reinado de David. Trata acerca de cuando él traslada el arca hacia Jerusalén, y es la genealogía, son sus antepasados. Y el segundo libro de Crónicas está enfocado más al reinado de Salomón. Así es que si tú quieres saber un poquito más de la historia del pueblo de Israel y lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a encontrar en la generalidad de estos dos libros estos sucesos. Pero en el primer libro de Crónicas, mientras está la genealogía, hay unos versículos que van a resaltar la vida de un hombre en la cual nosotros podemos aprender y donde podemos reconocer que la bendición de Dios transforma nuestras vidas. Diga conmigo: la bendición de Dios transforma la vida. No, lo dice muy triste otra vez. La bendición de Dios transforma la vida. Sí, así como que dice, ay, o sea, ay, como que no. Sí. Y vamos a ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Léalo conmigo, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. No había hospitales, no había clínicas, no había ¿cómo le dicen la inyección que les meten ahí en la cadera? Epidural, esa inyección, no había, ¿sí? Entonces se la aventaban a valor mexicano, ¿verdad? Ahí estaban. Pero dice la Biblia que mientras está dando a luz, esta mujer le da por nombre Jabes, que significa dolor. En la Biblia y hoy en día los nombres son importantes, y en la cultura designaban ciertas cualidades, ciertos atributos, cierto destino o un llamado. Es decir, que el nombre iba acorde a la personalidad de las personas. Hoy en día tenemos nombres como que muy originales en nuestra cultura y en otros países. Y tenemos varios ejemplos. Bueno, ahí le puse algunos, ¿verdad? Algunos toman parte del himno nacional y otros ponen como Maciosare, ¿verdad? Así hay un nombre. Hay una credencial, ¿verdad?, que dice James Bond 007 y después los apellidos de las personas. Y ahí encontré algunos curiosos como Christmas Day, ¿verdad? Así se llama, ¿sí? Otra le pusieron ahí Usnavi Marina, ¿sí? Entonces son términos ahí de Estados Unidos. A otra persona le pusieron Anip de la Red. O sea, son bien patriotas, bien mexicanos, y ahí está. Y dentro de estas curiosidades me apareció estos nombres con apellidos que dije, esos son como que sacados de algo, ¿verdad? Dice Alfonso Seis Dedos Pies Planos. Bueno, así es su nombre y así terminan sus apellidos. Otro es Armando Bronca Segura. Así es que no te tienes que juntar con esa persona o no tienes que salir porque parece que hay bronca, ¿no? Y otra persona le pusieron por ahí Dolores Fuertes de Barriga. Y así encontramos un montón de nombres. Y en nuestra cultura hay una gran diversidad. Pero los nombres de alguna forma van acorde a la personalidad. Y en el Antiguo Testamento y en la Biblia los nombres tienen cierto significado.
La semana pasada estuvimos mirando cómo Dios le cambió el nombre a ciertas personas para cambiar su destino. Vimos que Jacob dejó de ser una persona tranza que hacía esto por el nombre de Israel, que significa príncipe. Así es que este hombre no tuvo la oportunidad de cambiar su nombre. Así fue. Él no tuvo nada que ver, él no decidió, pero su mamá, en medio de todo el dolor, le pone Jabes. Otro nombre que encontramos particular en la Biblia es este nombre de Icabod, el nieto de el sacerdote Eleazar, mientras la mamá está ahí a punto de dar a luz y le llegan con la noticia que el arca había sido secuestrada. Y entonces en su suspiro pone el nombre de Icabod, que significa sin gloria, o significa dónde está la gloria, refiriéndose al arca de Dios. Así es que vemos que hay nombres que tienen que ver con ciertos acontecimientos que van sucediendo a lo largo de nuestra vida. Y este hombre empezó su vida con algo que le marcó y le señaló todos los momentos. Le recordaban, cada vez que le llamaban Jabes, le recordaban, ¿no?, el dolor de su mamá, la presión, la dificultad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que Jabes se convirtió en un hombre más ilustre que sus hermanos. Creció en la misma familia, tenía las mismas oportunidades, pero este hombre decidió hacer algo para cambiar su destino y fue confiar en Dios. La Biblia describe que las familias de los escribas vivieron en Jabes. Jabes no solamente fue un personaje, sino que Dios le va concediendo ciertas cosas que vamos a ir mirando, de tal forma que ahora se convierte en una ciudad. Cuando una persona se convierte en una persona ilustre es porque hay un reconocimiento, hay algo que hizo. Y en este caso nos está diciendo que varias familias de los escribas vinieron a Jabes, y estos son las familias: los tirateos, los simeateos y esos ahí eos, ¿verdad?, que están ahí en esa parte, ¿sí? ¿Quiénes eran los escribas? Parece ser que Jabes era uno de ellos que se dedicaba a esta parte. Y los escribas eran personas que se dedicaban a preservar la ley de Dios. Pero también tenían funciones como lo sería hoy un notario. Eran personas que tenían que ver con algo de matrimonio. Si había un acta de matrimonio, se celebraba un matrimonio, ellos redactaban contratos, documentos importantes, tenían que ver con herencias, tenían que ver con contratos de compraventa, con préstamos. Esto era lo que se dedicaban. Y si Jabes de alguna forma extendió su territorio y familias vivieron de los escribas, pudiéramos decir que tal vez Jabes pudo ser alguno de ellos que se estuviera dedicando a estas funciones. La historia principal de Jabes nos muestra cómo la bendición de Dios, el amor de Dios, su gracia está disponible para cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Dios. Cuando estamos en momentos difíciles, en momentos complicados, cuando nosotros estamos con un pesar, algo difícil, pues la gracia de Dios, el amor de Dios siempre va a estar disponible. Y la historia de Jabes, debemos comprender cómo es que llegó a ser este hombre más ilustre que todos sus hermanos. Si comenzó la historia de vida con algo diferente, con una etiqueta, con un señalamiento. Y parece ser que nosotros llegamos a la historia en nuestra vida con un antecedente, con algo que tal vez marcó algo en nuestra vida. Tal vez sucedió algo en medio del no sé, tal vez nuestra niñez, tal vez una familia que se desintegró, etcétera, etcétera. Y vamos cargando con un pesar. Vamos llegando con una historia delante del Señor. Y la Biblia nos describe que el Señor es el único que puede cambiar nuestra historia. La Biblia nos dice en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, léalo conmigo, en el capítulo 5, verso 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A veces llegamos con una historia así.
A veces llegamos con situaciones complicadas o difíciles, algo que va a señalar y algo que va a marcar nuestra vida. Este hombre no tuvo la oportunidad de cambiar su nombre, así fue todos los días de su vida. Tal vez en la niñez le gritaban, ¿verdad? Ven, Jabes, ¿no? Y algunos como en la escuela, ¿verdad? Con ciertos sobrenombres, a ver tú dolor, o a ver tú el que causa angustia, triste, qué sé yo. Pero así toda su vida. Y fue algo que le marcaba y le recordaba el nacimiento, que fue algo difícil, no solo para su mamá, sino pareciera ser que él causaba el dolor de ciertas cosas. Y tal vez eso era lo que la historia de su vida, hasta que conoce al Señor, hasta que él invoca al Señor y Dios hace algo sorprendente. La Biblia nos describe que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Y cómo se llega a ser una persona ilustre? ¿Cómo es que este hombre puede cambiar su historia? ¿Cómo que este hombre puede dejar una etiqueta, un señalamiento, tal vez una vida complicada, difícil? ¿Cómo es que puede llegar a ser alguien ilustre? Cuando una persona se refiere, pues es una persona ilustre, normalmente se aplica a la persona que sobresale de forma extraordinaria en alguna actividad, y ya sea que le ponen el nombre de una calle, el nombre de una ciudad, levantan una pequeña estatua, un reconocimiento o un busto para reconocer, esta persona hizo algo por la nación, hizo algo por su pueblo, hizo algo que marcó y que aportó algo. Y es ahí donde hablamos de un reconocimiento, hablamos de una persona que hizo algo, aportó algo. No solo se quedó con todo para sí mismo, sino que él decidió dar algo hacia la comunidad. Y la Biblia describe que este hombre llegó a ser más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo es que en medio de tal vez la oposición y la adversidad, él tiene que sobreponerse a ciertas cosas para poder sobresalir? Y la Biblia describe que este hombre fue más ilustre. ¿Qué hizo Jabes? Porque es ahí donde está nuestra historia. Es ahí donde la bendición de Dios nos puede ayudar. Es ahí donde el destino puede cambiar y transformar la vida de cada uno de nosotros. Primero, Dios cambia nuestra eternidad. Lo segundo, Dios empieza a transformar nuestro interior. Empieza a quitar ciertas culpas, ciertos errores, ciertas tal vez vergüenzas o cosas que vamos pasando, y Dios empieza a sanar y empieza a restaurar nuestra vida. ¿Qué hizo Jabes? Y esto es lo que vamos a mirar en esta historia. Lea conmigo el versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Wow. Cuando leemos este versículo, pareciera ser que las cosas son de manera inmediata, son de manera instantánea. Y Dios tiene que tratar con su vida así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Hay un proceso, entramos en un proceso. Las cosas no cambian de la noche a la mañana como arte de magia, como que, ay, ya se me quitó esto. Y no. Dios quiere transformar nuestra vida y lleva un proceso. Diga conmigo: proceso. Y a veces en ese proceso nos estamos como que atorando, como que nos estamos ahogando. Hace 2 años vino aquí al SEM, o es el CAE, una amiga de nosotros de hace algunos años, y su bebé presentó muchas complicaciones al momento de nacer, muchas complicaciones, muchas situaciones difíciles. Pasó por algunas operaciones. Ella nos habló: estoy aquí, me pueden ayudar. La iglesia, estuvimos orando por ellos, fuimos a visitarles al hospital. Dentro de todo ese proceso, se le colapsó un pulmón, o sea, una complicación bien difícil. Y en la semana nos manda un video donde nos dice: estos son sus primeros pasos después de 2 años. Cuando Dios tiene algo preparado para la vida de cada uno de nosotros, ahí se cumple lo que la Biblia dice: el que comenzó en nosotros la buena obra la va
a perfeccionar, la va a terminar. Dios no se va a quedar a medias en un asunto, Dios va a terminar. Y si preservó la vida de este chiquitito, de este bebé, ahora ya tiene 2 años y ahora ya empieza a caminar. Y para nosotros pudiera ser, bueno, es que pues ya lleva 2 años, pero si miramos el cuadro desde el inicio y que Dios le da un propósito, seguramente Dios irá terminando su obra en la vida de él y en la vida de su familia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Diga conmigo, no te desesperes. Aunque no seas Pérez, ¿verdad? Pero no te desesperes. Sí, Dios va a terminar lo que ha comenzado. Pero es que Dios va a terminar lo que ha comenzado. Es que no cambia. Dios va a terminar lo que ha comenzado. Y lo primero que hace Jabes es invocar al Dios de Israel. Lo primero que hace es acudir a aquel que puede cambiar su destino, aquel que puede cambiar lo que tal vez toda la vida fue una losa y fue un pesar, el que le llamaran dolor, el que sea el causante tal vez de las angustias de la mamá, de la familia. Cada vez que le hablaban se remontaban como que a ese escenario. Yo tengo un postre favorito, sí, el strudel de manzana, ¿sí? Con una bola de helado. Entonces, eso es algo así como que lo como y como que, wow, o sea, eso es lo que me relaja. Y dije, wow, eso está bien, ¿sí? Sí. Ya mi suegra no me lo hace. No, no es cierto. Sí. Pero de alguna forma hay ciertos guisos, hay cierta música, hay ciertos aromas que te van a trasladar a un momento en particular, ¿cierto o no? Ahora Jabes tiene que invocar el nombre de Dios. Tiene que darse cuenta que la historia que él ha vivido toda su vida puede tener un cambio. Y lo primero que podemos saber de Jabes es que era un hombre de oración. Diga conmigo, era un hombre de oración. Dice la Biblia que su oración fue respondida y era un hombre que tenía fe en el Dios de Israel. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 6, mas tú cuando ores, ¿qué dice el Señor Jesús? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es algo que nosotros debemos de desarrollar en nuestra vida. ¿Cuál es la pregunta para nosotros? ¿Cómo está tu hábito de oración? Ay, pastor, pues oro 3 veces al día. Cuando me voy a desayunar, cuando voy a comer y cuando voy a cenar, ¿sí? Y de ahí en fuera no tengo otro tiempo de oración. Cuando voy ya tarde para llegar al trabajo, Señor, quítame a todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son esos momentos que tú puedes tener delante de Dios? Donde Jesús está diciendo, ¿quieres tener un tiempo de intimidad? ¿Quieres desconectarte del ruido? Cierra la puerta. Entra a un lugar apartado donde tu Padre que ve en lo secreto, donde ahí te está esperando, donde Él puedes tener un diálogo con Él y puedes abrir tu corazón y puedes decirle, Señor, me duele esto, está pasando esto, ayúdame, Señor, tú eres. Y Él empieza a recibir la bendición de Dios que cambió su vida. Algo empezó a hacer Jabes, algo se dio cuenta, algo tal vez estaba leyendo en la ley que Dios podía cambiar su historia. Y lo primero que tiene que hacer Jabes es orar a Dios, invocar el nombre de Dios. Y dentro de esta oración, Jabes hace 4 peticiones. Y la primera es, él pide la bendición de Dios. Lo segundo que pide es ensanchar su territorio. Número 3, pide que la mano de Dios estuviera con él. Y número 4, pide él ser librado del mal. 4 cosas que están dentro de esta oración que le llevan a un resultado. ¿Cuál es el resultado? Ser más ilustre que todos sus hermanos. No está hablando de una competencia, está hablando de un proceso que él está llevando entre él y el Señor. Y ese proceso de intimidad, de búsqueda, tiene un resultado que la gente puede mirar. La semana pasada estábamos mirando el caso de este hombre Obed-Edom, donde Dios
bendice en 3 meses su casa y toda su familia, todo lo que había en casa, porque él decidió tomar y albergar y cuidar el arca de Dios que representaba la presencia de Dios. Y en 3 meses le dicen a David: es que la casa de este hombre donde llevamos el arca ha sido bendecida. Y han estado 3 meses y las cosas han cambiado. Lo mismo está pasando con Jabes. Hay un resultado. Las cosas no se dan de forma espontánea o de forma inmediata. Hay un proceso en nuestra vida. Y a veces es ahí donde nosotros tal vez como que batallamos un poco. Tal vez donde nos dejamos un poquito como que las cosas no están difíciles, no se puede, no sé, algo tiene que hacer. Pero Dios ha comenzado algo que va a transformar nuestra vida. Y lo primero que pide Jabes es la bendición de Dios sobre su vida. Y aquí podemos mirar 2 cosas. Cuando decimos que Dios nos ha bendecido, siempre lo usamos en el contexto de lo que tengo. Dios me ha bendecido porque tengo esto. Dios me ha bendecido porque disfruto de esto. Y no está mal, está bien. ¿Sí? Tal vez Dios te ha bendecido con un trabajo, Dios te ha bendecido con tu familia, tienes un techo, Dios te ha bendecido tal vez con un auto, una casa, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros nos sentimos que podemos ser bendecidos. La segunda parte tiene que ver si realmente las cosas externas me hacen ser bendecido o yo me siento bendecido porque la presencia de Dios mora en mí. Son 2 cosas diferentes. Cuando las circunstancias no están, cuando las cosas empiezan tal vez a escasear y hay una insatisfacción, ahí es donde empezamos como que empezamos a tronar un poquito, ¿verdad? Como que pues esto no está bien, algo tengo que hacer. Y el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4 verso 12, léalo conmigo, ¿qué dice? Sé vivir con casi o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago o vacío, con mucho o con poco. Qué difícil. La vida de fe de nosotros como cristianos tiene que estar siempre en una constante. No puede estar fluctuando. No puede ser que nos sentimos bendecidos cuando hay cosas, pero ya no me siento tan bendecido cuando empieza a escasear. Cuando nada más en el refri están los frijoles, ¿verdad? Y es lo único, y hay unas tortillas todas ahí medios arrugadas. Pues si Dios está contigo, la bendición de Dios está ahí contigo. No puedo sentirme bendecido por lo que tengo. Ahora, gracias a Dios por lo que Dios nos da. Pero eso no va a determinar si yo me siento bendecido o no. ¿Me estoy dando a entender? Jabes lo que está pidiendo es: Señor, bendíceme. Haz una intervención sobrenatural en mi vida. Cambia mi rumbo, cambia mi destino. Y no importa cualquiera que sea la situación. El apóstol Pablo dice: he aprendido el secreto. He aprendido que estando con Cristo todas las cosas son suficientes y todas las cosas se pueden dar. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Diga conmigo: cualquiera. Y la pregunta, ¿de verdad? Hace algunos años tuvimos un accidente de auto. Nosotros íbamos de Jalapa hacia Perote. Mi hijo mayor estaba de ¿cuántos meses? 3 meses. Y estábamos a punto de llegar a Perote, y en la zona de, ¿cómo se llama? Antes de Sierra de Agua. Hay muchos topes. Y nosotros veníamos y había mucho tráfico cuando ya regresábamos, y detrás de nosotros venía una camioneta que venía de Veracruz. Era como que Semana Santa, era un puente, y el Señor venía bien servido, ¿sí? Y Él no frena y nos impacta por atrás, y fueron cuestiones de segundos donde el hijo estaba inquieto. Monse lo toma en los brazos, lo pasa adelante, ¿sí? Y en ese momento nos impacta. Fue algo sorprendente. El coche fue pérdida total, y Dios nos libró de una forma sorprendente. Pero una vez que pasa todo este asunto, ¿sí?
el Señor no se quiso hacer responsable y fue todo un lío. Y en la noche, cuando estábamos ya ahí pensando y se te viene todo este asunto, pues si yo he dejado mi trabajo, Señor, y te sirvo, y venimos aquí, estamos a punto de llegar, y dejé esto, y sacamos como que nuestra lista de logros, ¿verdad? Delante de Dios, ¿sí? Y te quiebras. Nuestro primer coche, pérdida total, y no sabíamos qué hacer, ¿sí? Y te sientes bendecido ahí. No, es bien difícil que puedas levantar las manos y decir, ay, gloria a Dios, y no, es difícil. Pero Dios no te deja, son procesos, son momentos. Y Dios empezó a acomodar las cosas y Dios fue fiel y pudimos salir de eso. Y a la siguiente semana pues hay que estar ahí en la iglesia, hay que estar ahí ministrando, hay que estar ahí ayudando, orando por las personas, y etcétera, etcétera. Me estoy dando a entender. He aprendido cómo, pues solamente la mano de Dios, ¿sí? Es el que puede ayudarte. Lo segundo que Jabes ora es que pidiera que se ensanchara su territorio. Esto para mí ha sido muy importante. Mientras estaba estudiando este pasaje y viendo algunos comentaristas o estudios bíblicos y eso, todos coinciden en que Jabes estaba pidiendo conforme a la promesa de Dios. Hemos estado viendo en estas últimas semanas acerca del libro de Josué, donde la nación de Israel está en conquista de la tierra, y eso no ha dejado. Vimos que algunos de la tribu dejaron y había convivencias y todo, pero Jabes empieza a hacer algo diferente, a recordar tal vez la promesa de Dios. Y en la Biblia tú vas a poder encontrar que la ciudad de Jabes de Galaad se encontraba al este de Jordán, y es la misma región que Mizpa, parte de la tribu ahí de Benjamín. Y en el libro de Primera de Samuel ya se establece como una ciudad, la ciudad de Jabes de Galaad. Así lo vamos a encontrar en la Biblia. Y hay un pasaje en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 11, donde se describe que los enemigos de esa ciudad van a atacar. Y la Biblia nos dice que estos hombres querían conquistar, pero los ancianos salen para tratar de hacer mediar, poner una tregua, y este rey Naas dice, bueno, los vamos a perdonar, pero tienen que sacarse el ojo derecho todos, ¿sí? Y ya los vamos a perdonar. Y ellos, o sea, ¿cómo? ¿Sí? Habla entre otras cosas, ¿sí? Habla de sabiduría y por ahí así el asunto. Dice la Biblia que ellos regresan y van con el rey Saúl, van con Saúl y se indigna y él los defiende. Y ahí es donde encontramos parte de esta ciudad como Jabes de Galaad. ¿Qué hizo Jabes? Reclamó solamente una promesa que estaba escrita. Esta es la tierra de posesión que les he dado a ustedes. Y solamente Jabes le dijo, Señor, ensancha mi territorio. Ayúdame a poder conquistar la tierra que me corresponde. ¿Cuántas promesas hemos dejado de pelear en nuestra vida? ¿Cuántas cosas que Dios te ha hablado tal vez para tus hijos, tal vez para tu trabajo, tal vez algo que Dios te ha dado y tú dices, bueno, estamos orando y nos cansamos y no logramos ver el resultado de nuestra oración y vamos dejando ciertas cosas? Cuando la Biblia nos dice que todas las promesas en Dios son sí y amén, para la gloria de Dios. Así que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y Jabes fue un hombre que se esforzó, fue un hombre valiente, fue un hombre de guerra y era un hombre de oración. Así es que pide que se ensanche su territorio, pero él tenía que hacer lo suyo, él tenía que hacer su parte. Y es así con nosotros. ¿Sí? Vamos cargando ciertas cosas y hay que el pastor ore. Sí, te vamos a ayudar a orar, pero te toca a ti hacer la parte. Es como David, ¿sí? Tuvo que enfrentar al gigante, ¿sí? A lo mejor iba no muy armado, pero iba con una fe y una convicción de que Dios le iba a dar la victoria. Y es así como tenemos que enfrentar los problemas, las dificultades. Dios está conmigo y Dios todo lo puede hacer. Amén. ¿Sí? Por muy difícil que se vea el asunto, ¿sí? Pero Dios te va a dar la victoria. Y Jabes pidió esto,
Al final del versículo leemos, y Dios le concedió lo que pidió. Parte de la tierra, ya vimos que los escribas vivían ahí, familiares. Sí, fue más ilustre, era un hombre de oración, alguien que se atrevió a pedir un poco más en el Señor. Primera de Crónicas, ahí estamos, nuestro versículo, capítulo 4, verso 10. Ya vimos, si me dieras tu bendición, si ensancharas mi territorio. Y lo que pide es, si tu mano estuviera conmigo, como número 3. Y esto es algo bien clave. En el Antiguo Testamento, cuando la mano de Dios estaba sobre alguien, sobre un pueblo, es porque Dios iba a traer juicio. Y esta forma de ver a Dios, de que iba a corregir, pues es de luego. El libro de Jueces nos dice, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo, y entonces el pueblo de Israel entró en esclavitud. Ahí es donde podemos usar, es que la mano de Dios está en contra, pues sí, está resistiendo al soberbio, está tratando de juzgar el pecado de nuestra vida, y nos sentimos como que retados, confrontados. Pero Jabes está cambiando este sentido, porque así se miraba en ese tiempo. Cuando alguien entraba en una disciplina o Dios juzgaba, decían, la mano de Dios está contra ti. Y Jabes lo que está pidiendo es que la mano de Dios estuviera con él. Y él cambia este sentido, porque dentro de todo lo que está pidiendo es, Señor, tú eres quien me puede bendecir. Señor, tú eres quien me puede dar fuerzas, aunque tal vez ya no tenga ninguna. Pero ahí es donde el Espíritu de Dios te va a fortalecer. Y está pidiendo, Señor, que tu mano esté conmigo, que no me sueltes, que tú me ayudes, que me guíes, hacia dónde tengo que ir. Señor, que tu mano me guíe. Me estoy dando a entender. Es como un niño chiquito cuando tú estás en sus primeros pasos y tú lo tienes que llevar de la mano. No lo puedes soltar en un centro comercial, ¿verdad? Pues, a ver, aquí te dejo, ¿verdad? Y a ver, vengo por ti al rato. Pues no, ¿verdad? O sea, tienes que guiarlo, tienes que conducirlo. Y por ahí no están las piedras, o está un camino que no te va a ayudar. Bueno, algo está pidiendo Jabes al Señor: no me sueltes, que tu mano siempre esté conmigo. Y es ahí donde la presencia de Dios siempre estará disponible para nosotros. Y número 4, lo que está pidiendo algo muy personal. Y él dice, que me libres del mal para que no me dañe. Toda su vida fue señalado que él es el causante del dolor, ¿sí? Alguien que lastima a alguien más. Y yo estaba en la mañana, estaba mirando este pasaje, y Dios estaba hablando a mi corazón, me estaba diciendo, es que Jabes lo que estaba pidiendo es que hay cosas en su corazón que lo orientan a hacerse daño. Una respuesta en temperamento. O sea, una mala respuesta te puede meter en un problema. Una mala contestación. Hace algunos años, cuando vivíamos en Perote, ¿sí? Nos visitábamos a nuestros familiares, y ya nos tocaba regresarnos a Perote. Y ahí en Plaza Cristal los domingos luego de ofertas se pone pero llenísimo, ¿sí? Todavía no estaba Plaza Américas, estaba creo que en proceso, me parece. Y ya nosotros, ya con la premura de salir para ganarle un poco a la neblina y el tráfico y todo, pues ahí vamos, ¿no? Y en eso como que se mete un coche. El chiste que ahí nos dimos como que un pequeño golpe, ¿sí? Y yo como que casi como que me bajo y hago un montón de cosas así como ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Ay, no, dice nada más al pastor. Dice, sí, sí, de repente te sales, ¿no? O sea, se te baja lo cristiano, se te baja todo, ¿verdad? Y se te olvida, ¿sí? Y ya después de ese asunto ni pasó nada, pero uno lo hace así grave, ¿no? Tiempo después me invitan a compartir a la iglesia, ¿sí? Y en el fondo, ¿quién cree que estaba? Ese hombre con su esposa. Dije, ay, se parece, Señor. Le digo, no creo que sea. Sí. Sí. Y al final, después del mensaje, ¿no? Ya nos acercamos, me saluda, pastor, de mucha bendición. Le digo, discúlpame,
ese incidente, no debía reaccionar de esta forma, discúlpame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que salen de ti que te dañan. ¿Sí? Y Jabes estaba pidiendo, Señor, que tú puedas cuidarme. Eres el único que puede transformar aquellas cosas que todavía me dominan, aquellas cosas que me pueden meter en problemas. Puede ser un vicio, ¿sí? Pueden ser adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Él estaba pidiendo la bendición de Dios, la intervención de Dios, el reclamar una promesa, el vivir guiado por el Espíritu de Dios, bajo de la mano del Señor. Pero también estaba siendo honesto en que él tenía que tener cuidado con aquellas cosas y actitudes que podían dañar su vida. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? La bendición de Dios transforma la vida de una persona para parecernos cada vez más a Cristo. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Y esta parte de añadir las cosas se refiere a un trabajo, se refiere a la actividad que tienes que hacer. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Este es un versículo que tiene una promesa tremenda, ¿sí? Termina el versículo ahí en Crónicas diciendo, y Dios le concedió lo que pidió. Hay un resultado. Y esto es lo que nosotros podemos mirar. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es algo bien clave para nuestra vida. Hay oraciones, ¿sí?, que esperamos que tengan una respuesta, y a veces Dios no va a responderte favorablemente y nos ponemos a pelear. Hace algunos años había una persona ahí en la iglesia que tenía un negocio, y este negocio se trataba de vender alcohol, ¿sí? Esta persona tenía, aparte de abarrotes, este era su mayor ingreso, ¿sí? Y durante ese tiempo ahí en Perote, en la iglesia, estábamos orando porque no sabíamos que a media cuadra de la iglesia teníamos como que una vivienda que se dedicaba a vender. Y entonces las personas salían, ¿sí?, escuchaban el ruido, ¿sí?, y se metían a la iglesia, ¿sí? Y ahí los teníamos ahí en una sección casi aparte, y ahí orábamos por ellos, y era como que una rachita. Y empezamos a orar, Señor, pues cierra estos lugares, y así. Y yo no sabía que esta persona tenía este tipo de negocio. Y la Biblia dice, los borrachos no van a entrar en el reino de Dios. Dios puede cambiarlos, pero Dios no va a bendecir. Y él estaba, Señor, bendíceme. Y es como decir, o sea, Señor, que venga más gente con vicio y que aquí se pierdan y dejen todo. Pero esas personas no van a tener salvación. Hay una oración que Dios no va a responder. ¿Me estoy dando a entender? A veces oramos, Señor, que me saque la lotería, ¿verdad? Que le pegue al gordo. Y ahí sí, Señor, no solamente el diezmo, sino el triesmo, ¿verdad? Y vamos a dar a la iglesia. Te saca la lotería y, pastor, es que hoy no pude porque fui de viaje y ya no te volvemos a ver aquí, ¿sí? O sea, ya no te vas a aparecer en la iglesia, ¿sí? Hace como el cometa Halley de vez en cuando, ¿verdad? Ay, pastor, sí, o sea, sentí, ¿verdad?, el venir, pero hasta ahí. Dios conoce nuestro corazón. Y Jabes está diciendo, Señor, líbrame del mal para que no me dañe. Hay cosas que todavía necesito resolver y necesito que tú me ayudes. Hay cosas que no puedo controlar, pero necesito de la ayuda de tu Espíritu para que tú me ayudes. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta es la confianza que tenemos en Él. Esto es lo que Jabes está orando. Esto es por lo que llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Y seguramente tendrás una historia en donde Dios ha cambiado tu vida. Y habrá el referente de las personas. Es que Dios cambió la vida de esta persona. Dios le ayudó con esta bronca. Dios restauró su matrimonio. Dios le sanó de esto. Dios cambió su vida. Y hay un referente donde la mano de Dios, la bendición de Dios está transformando tu vida. Y habrá alguien que pueda decir, si lo hizo conmigo, seguramente Dios lo hará también contigo. Amén. ¿Qué es lo que Dios
podemos aprender a través de la historia de Jabes. Jabes fue un hombre de oración. Jabes fue un hombre esforzado y valiente. Y Jabes era un hombre que reconocía sus debilidades, pero también era un hombre que creyó que Dios podía cambiar su destino. Dios no le cambió el nombre. Él aprendió que confiando y acercándose al Señor, su historia podía ser diferente. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Dios puede cambiar nuestra historia, pero necesitamos acercarnos a Él, poner nuestras cargas, y entonces Él empezará una obra, un proceso que transformará nuestra vida. Amén. Ponte de pie.